Diálogo de Fe y Salvación. Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación. Hola, hola, bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Estamos muy agradecidos con el Señor por otra edición más de nuestro programa. Y hermano Eddie, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la moral, como dicen por ahí? Contentos con la moral arriba, alta, muy alta como debe estar, ¿verdad? Como es mi deber mantenerla, ahí está, no me olvides. No voy al ejército, pero ya usted me está entrenando. La verdad es que estamos muy contentos de poder estar una vez más acá. Y damos gracias a Dios por compartir este espacio con usted, hermano Carlitos, y con toda la gente que nos acompaña, que nos sigue, y que está a través de Amigos TV, a través de la radio también, y Radio Cultural Amigos, y también a través de las distintas plataformas como Spotify, ¿no? Y pues contento, emocionado. Diálogo de Fe y Salvación siempre nos emociona poder estar acá, un nuevo capítulo, y esperamos que sea de edificación para todos. Y más aún con la serie que venimos tratando, hermano Eddie, riesgos y desafíos de la iglesia contemporánea. Definitivamente. Comenzamos a hablar un poco acerca del matrimonio, ¿no? Así la es. Identidad que dice la Biblia acerca de... Exacto. Y estamos sonando como un poco incisivos tal vez en la temática porque la consideramos fundamental. Y yo creo que una de las ilustraciones que utilizábamos el programa anterior, ¿no?, es de cómo usted detecta algo que es falso conociendo lo verdadero. Así es. Entonces creo que es el propósito, ¿no?, de esta línea de temáticas. Hoy específicamente tenemos un tema, queridos hermanos, los propósitos de Dios para el matrimonio. Así es. Los propósitos de Dios para el matrimonio. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cuál es el propósito del Señor? Exacto. De diseñar este elemento de la sociedad, hermano Eddie, fundamental, trascendental, y que podemos decir que sin él no hay sociedad. Exacto. Recordemos, y ahorita precisamente cuando usted decía ¿por qué estamos siendo por qué estamos insistiendo tanto? ¿Por qué estamos tal vez en cierto momento pues repasando algunas cosas, ¿no? Creo que es muy importante, desde la perspectiva bíblica definitivamente queda marcado el diseño creacional, el diseño divino, el diseño de Dios. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros es entender ese diseño, ¿sí? Exacto. Y promoverlo, no solo practicarlo, sino que también promoverlo, y es parte de todo esto. Recordemos que el último episodio, vimos elementos clave del matrimonio, ¿no? Luego vimos la famosa fórmula, ¿no, pastor? Exacto. Ajá. La fórmula. Antes de eso vimos la importancia histórica del matrimonio, de la familia. Entonces estamos viendo así como cositas claves, ¿no? O sea, cosas fundamentales, y hoy el propósito. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere lograr con el matrimonio? ¿Por qué fue establecido? Así es. Riesgos y desafíos de la iglesia contemporánea. Y aunque nos parezca algo, por decirlo así, descabellado, la iglesia contemporánea necesita volver a las raíces, claro, del entendimiento de lo que la familia es, de lo que el matrimonio es y cómo el Señor lo establece y las directrices que da para poder plantar defensa, hermano Eddie, en el mundo que vivimos. Definitivamente una de las cosas que creo que sigue siendo un reto, como usted decía, es entender, ¿no? Entender para qué estamos aquí. Pero primero, antes de eso, ¿para qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? Sí, entonces, y eso lo hemos venido estudiando, ¿no? En los últimos episodios de Diálogo de Fe y Salvación y de esta serie de riesgos y desafíos de la iglesia contemporánea. Y creo que ha sido un enorme privilegio darnos cuenta, ¿no? Como investigar, ver quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Para que luego, porque alguien que no sabe quién es, o sea, no va a promover nada. Sí, no va a promover principios, pero como nosotros sabemos quiénes somos, o sea, nosotros estudiamos nuestra identidad, sabemos quiénes somos y también sabemos para qué estamos acá. Amén. Entonces, para promover todo esto que acabamos de decir. ¿Para qué estamos aquí? Por lo tanto, querida audiencia, queridos hermanos, queridos televidentes, por donde nos vean, nos escuchen. Exacto. Quédese, por favor. Quédese porque hoy vamos a tener detalles muy especiales con relación a esta temática, el propósito de Dios para el matrimonio. Así que va a estar bueno.
Va a estar bueno. Y antes de ello, pues queremos tener nuestra parte musical. Siempre el programa, a inicio del programa, hoy está con nosotros nuestro hermano Jonathan y Sara Jerez, perdón. Así es. Con un tema muy especial, el cual se titula Por encima del sol. Precioso canto, por cierto. Precioso canto, póngale mucha atención. Ver las cosas conforme el Señor, pastor. Exacto, una perspectiva celestial, ¿no? Hasta Tranquilo. el matrimonio, ¿no? Sí. Mírelo por ahí. Así que, hermano Jonathan y Sara Jerez con nosotros en Diálogo de Fe y Salvación. Veamos. Por encima del sol hay una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá
Muy bien. Estamos nuevamente con ustedes por encima del sol, hermano Eddie. Así es. Qué bonito. Fíjese que cuando escucho Por encima del sol, creo que es uno de los primeros cantos que escuché de Jonathan y Sara Jerez. Sí. Y cuando escucho Por encima del sol siempre pienso, ahorita, bueno, estudiando esta serie y escuchando el canto, lo que viene a mi mente es la perspectiva correcta y creo, no sé si me voy a pecar pero creo que es la única forma, hermano Carlitos, de vivir el diseño original de Dios, tener una perspectiva celestial del matrimonio. Es que mire, la problemática comienza desde el principio y la debacle de la humanidad radica en apartarse del propósito del Señor. Exacto. Es que miren, es el punto principal. Ahí es donde empiezan las cosas a ser disfuncionales, ¿no? O sea, la caída del hombre y la depravación moral de la humanidad tiene como raíz haberse apartado de la voluntad del Señor. Haberse apartado de los propósitos del Señor. Es por eso que nuestro máximo reto, y creo que en algún momento lo mencionamos en un programa anterior, el máximo desafío que tiene un creyente en esta tierra, ¿sí?, es entender la voluntad del Señor. Exacto. Ahora, y si lo vemos desde la perspectiva redentora en el ministerio y sacrificio de Cristo Jesús, podemos decir también que el propósito por el cual Cristo vino es para hacer volver al hombre, o para hacer ahí sí que, como dicen, el sumo pontífice, ¿no? Ahí sí aplica el sumo pontífice, el puente entre Dios y el hombre, sí, para que el hombre vuelva a la razón de su existir. Exacto. O sea, para que el hombre vuelva a encontrar propósito en su vida. A encontrarse con ese su diseño identidad divino. Con ese diseño divino. Ya que hoy en día está de moda la palabra identidad, ¿verdad? Exacto. Es importante entender identidad, claramente. Y la Biblia nos marca una identidad muy clara a nosotros como humanos. Pero hoy tenemos como temática, como ya bien decíamos al principio, sí, los propósitos de Dios para el matrimonio. Así es. Y si usted me lo permite, hermano Eddie, bueno, nuestra base bíblica, ¿no? Así es. Vamos con la base bíblica, hermano Eddie. Después vamos a citar por ahí al profesor David Boihi, ¿sí? En donde tenemos una ilustración muy interesante, hermano Eddie. Pero la base bíblica, por favor. Hoy tenemos una base bíblica bastante conocida con nosotros y creo que es una de las que da pie para hablar del matrimonio como tal y también de la familia. La encontramos en Génesis 1, 26 y 27, en donde dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Interesante, ¿no? Muy bueno observar cómo es que todo tiene un porqué. Exacto. Y un para qué. Exacto. Y yo creo que el humano, su máximo desafío es entender esa parte. Sí. ¿Por qué tanto problema hoy en día en la sociedad actual? Porque el humano se ha apartado de la voluntad del Señor. Hay crisis de identidad. ¿Crisis de identidad? Exacto. Recordemos en el programa en donde hablamos, un episodio atrás, no recuerdo cuál, pero sí hablábamos de la identidad del ser humano a la luz de la Biblia, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, no estoy llamado a ver cómo me interpreto yo mismo, sino que la Biblia me define. Exacto. Sí. Mire, y esa identidad yo tengo que entender. Es por eso que importante es la Biblia. Y vamos a encontrar mucho problema en jóvenes hoy en día. La famosa frase, la crisis existencial. Exacto. Sí, ¿y para qué estoy en este mundo? Claro que hay un propósito. Hay un propósito. Claro bien que marcado. hay un porqué y un para qué, por el cual usted está aquí en esta tierra. No sé por qué problemas puede estar pasando, pero le quiero decir que usted tiene un propósito por estar aquí. No vino solo a comer aquí. No vino solo a respirar. Sí, así es. O sea, definitivamente. No. Trasciende. Exacto. Trasciende lo que somos en el Señor. Pero, como le mencionaba, hermano Eddie, para poder ya dar arranque a nuestra temática de hoy, ya después de la base bíblica, queríamos citar las palabras del profesor David Boihi. Y el profesor David Boihi cita una ilustración muy importante con relación a esto, que me gustaría citarlo. Y para leerlo directamente cito las palabras del profesor. Durante un viaje de negocios en el sur de California, dice él, me detuve en una luz roja por la mañana, mientras esperaba la intersección. Luego dice, me di cuenta que un grupo de obreros estaban trabajando arduamente en la renovación de un restaurante viejo. Como hormigas, los carpinteros y otros trabajadores se movían apresuradamente a través del edificio y casi todos tenían lo mismo. ¿Qué tenían en sus manos? Planos.
Planos. Yo vi, dice, planos cargados bajo los brazos, pegados en las ventanas y siendo señalados por los trabajadores con entusiasmo. La luz cambió a verde, continué manejando, pero la escena quedó clavada en mi memoria, recordándome de una simple verdad. Escuche esto, que esto es casi que para cápsula, ¿no, pastor? Usted no construye o renueva una estructura sin planos. Mire, o si lo hace, ¿cómo quedará ese edificio? Ahí está la clave. Buena ilustración. Buenísima. Buena ilustración de Buenísima. cómo en todo diseño específico hay planos. Porque hay un diseñador. Hay directrices claras, ¿no? Porque hay un orquestador de la obra, ¿no? Así es. En un edificio, Hay pues. alguien que lo planifica. ¿Me entiende? Ahora, traslademos esto al ámbito de lo que estamos hablando, hermano Eddie y queridos hermanos. El Señor nos da planos. El Señor establece planos en su palabra para que nosotros podamos guiarnos y de esa forma construir las familias que Él quiere que construyamos. Así es. ¿Sí? El gran problema es que un alto porcentaje, porque la Biblia dice que el camino angosto son muy pocos los que deciden entrar, la Biblia afirma claramente que son pocas las personas quienes se atreven a poder volver a los planos originales del Señor con relación a lo que la familia es y con relación a lo que el matrimonio es. Exacto. Y fuera de esa forma, hermano Eddie, podemos hablar de que es un diseño falso el cual provoca destrucción. Mal hecho. Podemos hablar Claro. de que imagínese usted cómo quedaría un edificio de... Estamos hablando de edificios en Estados Unidos, Norteamérica, ¿no? Estamos hablando de edificios de ¿qué? 50, 60 pisos. ¿Cómo quedaría un edificio con una estructura deforme en su base? ¿No quedaría bien? ¿Y cuál sería Ahora, el riesgo? Un terrible accidente, Un una desgracia. desplome. Una desgracia. Un desplome. Ahora, y yo pienso que esto que usted acaba de citar ahí, a la ilustración del profesor, pienso que es una escena que se está dando actualmente. Sí. Es que la problemática social, hermano Eddie. O sea, hay una descomposición social. O sea, hay una es lo que tanto hemos hablado, ¿no? Exacto. Hay una descomposición social inminente y parece que pues está frente a nuestros ojos, pero como que nos hacemos los ciegos muchas veces. Sí. Pero ¿a qué se debe esto? Estamos construyendo sin planos. Mire, sí, y entremos un poquito más aquí. Y me llama la atención que la iglesia ve eso y no acciona eso. Sí. Es que deberíamos ir a eso. Sí. Lo que dijimos al principio, hace un par de programas. Retomar la identidad sería yo creo que debería ser un objetivo principal de la iglesia. Definitivamente. Vamos a ver ahorita datos específicos con relación a la identidad, ¿no? Con relación a los propósitos, mejor dicho. Pero la iglesia debe entender esto. Sí. La iglesia debe ir a la sociedad y darse cuenta de lo que hay ahí. Y recordemos que la iglesia está formada por familias. Claro. ¿Sí? Claro. Recordemos que sin familias no hay sociedad. Y podríamos decir, me arriesgo a decir, sin familias no hay iglesia. Claro, Sí. O sea, la familia es clave. Entonces, como iglesia deberíamos también de tener una orientación en nuestro trabajo discipular, en nuestro trabajo de capacitación, de proclamación del evangelio hacia la familia, ¿verdad? Así es. Entonces, de verdad, yo pienso que esta ilustración que usted nos acaba de dar, hermano Carlitos, piensa que nos plantea un enorme reto. ¿Sí? Uf. ¿Por qué? Porque esto va como a las raíces, ¿no? O sea, las cosas muchas veces nosotros las queremos ver como por encima, ¿no? Pero realmente hay un fundamento que muchas veces no se pone. Sí, hay un fundamento, o que muchas veces se pone deforme, como usted decía, ¿no? O sea, la Biblia es nuestro manual. La Biblia es ese plano que Dios nos ha dado. Miren, ahí están las directrices. Sí. El manual. Exacto. El manual del fabricante. Exacto. ¿Quién diseñó? ¿Quién fabricó? Es el Señor. El Señor. El Señor. Él diseñó el matrimonio. Entonces, ¿quién nos va a dar las directrices? ¿Quién nos va a decir cómo hacerlo? Él. Nadie mejor que Él. Y el gran problema en la sociedad contemporánea y en la sociedad actual es... yo considero que mucho el humano peca. El orgullo es uno de los pecados más significativos que encontramos en las escrituras. Así es. Y creo que el humano cuando comienza a creer que es sabio en su propia opinión es el desfase. O sea, cuando comienza a creer que están correctos, cuando comienza a decaer. Exacto, así es. Ahora, qué importante es que tenemos que tener una
una actitud distinta hacia la Biblia, creo yo, hermano Eddie. La sociedad. Y la sociedad en general no lo va a poder hacer, pero la iglesia necesita plantearse o necesita plantarse en la sociedad y decirle al mundo, ¿sí?, que es la escritura la que rige el funcionamiento social en este mundo. Sí, pienso que en este punto tenemos que dejar de ver la Biblia ya como algo místico, como un libro místico, de bonitas historias, de milagros y todo eso. Que se pone el Salmo 91 abierto en la cabecera de la cama o una mamá viene, mira hijo, que Dios te proteja, te voy a meter un Nuevo Testamento aquí en tu mochila para que Dios te proteja. O en la mesa de la casa, ¿me entiendes? O los un montón de cuadros en las paredes con que dice Santa Biblia. La Biblia no funciona ahí. Se le pone ese misticismo a la Biblia y muchas veces no se toma en cuenta su verdadero su mensaje esencial. Sí, las estadísticas, por ejemplo, son alarmantes en este punto. Me recuerdo que en cierto momento estaba consultando una estadística, hermano Carlitos, que dice que la Biblia es el libro más vendido en el mundo. Sí, o sea, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Es el libro más vendido y yo creo que está lejísimos. El que está más cerca de alcanzarla está lejísimo de alcanzarla. Ahora, también la contraparte de esa estadística lo que dice es que la Biblia es el libro menos leído. Sí. ¿Por qué? Porque le puedo decir, muchas veces como cristianos tenemos 2, 3, 4 Biblias en la casa, ¿no? Pero muchas veces no la leemos. ¿Sí? O sea, ahora una pregunta para ir concluyendo esta pequeña parte de la ilustración y esto que hemos platicado. Nosotros estamos construyendo un hogar, hermano Carlitos. ¿Sí? Así es. Todos estamos construyendo un hogar. Usted que nos ve... Y el joven que todavía no va camino a eso. Exacto. Usted que nos escucha, usted que nos ve, está construyendo un hogar sin duda. O va camino a, sea joven, sea hombre, sea mujer. O ya va por el 5º piso y ahorita está... Y ahorita está dando cuenta de que tiene que volver los manos. No, eso es lo bonito, que puede volver. Exacto. No se va a desplomar. Tiene la opción de que no se desplome. Exacto. Pero creo que vale la pena aquí hacer una pregunta. ¿Con qué planos estamos construyendo nuestro hogar? O sea, en nuestras manos definitivamente tenemos que tener un plano. Exacto. O sea, ¿qué plano tenemos ahí? ¿Tenemos uno diseñado por nosotros mismos? ¿Cómo regimos nuestra masculinidad? Exacto. ¿Cómo las mujeres rigen su feminidad? Su rol de madre. Exacto. El rol de padre. Exacto. Los hijos. Es que hay tanto y en la Biblia está enmarcado. Está el plano. ¿Sí? O sea, pero ahorita la pregunta es ¿qué plano tiene usted en sus manos? Bajo el brazo, como los albañiles, los carpinteros que usted mencionaba, bajo el brazo, ¿qué papeles tiene usted? ¿Qué planos tenemos nosotros? ¿Tenemos la Biblia? Porque si la tenemos, gloria a Dios. Amén. ¿Sí? Pero puede ser también que podamos tener bajo el brazo planos diseñados por nosotros mismos, planos diseñados por otras personas. ¿Sí? Porque escuché a alguien decir, cuando uno no tiene metas propias, viene alguien y le pone metas a uno y uno trabaja para las metas de alguien más. Mire, puede ser. Y esto, hermano Eddie, podemos unir esto, contextualizar un poco con la época que nos toca vivir. Estamos viviendo una época, según podemos entender, todavía en posmodernismo aquí en Guatemala. Sí es. Podemos ver que tenemos las características principales son esas. Y hablábamos un poco, hace poco, hermano Eddie, de uno de los tópicos que caracterizan al posmodernismo. Y ya traspasando o casi en la frontera con la modernidad líquida, que es la famosa definición que hasta es un poco fuerte, ¿no? Es un poco fuerte. La famosa generación de la generación idiota. Exacto. O sea, una generación que no tiene un fundamento propio. Exacto. Sino que se basa en lo que otro dice. No y específicamente lo que encuentra en TikToks, o lo que encuentra en Twitter, o lo que encuentra en Facebook. O lo que dijo, como usted decía, Ricky Martin, o Thalía, o Paulina Rubio. No van a creer que escuchamos música del mundo, ¿verdad? Pero ¿qué? Lo que dicen estas gentes es lo que construye, podemos decir así, el pensamiento o la filosofía de matrimonio en la gente. Exacto. ¿Ah? Y muchas veces importa más el criterio de una celebridad que tener criterio propio. ¿Y sabe qué es lo más triste de todo esto? Fíjese que venía a mi mente. En algún momento estaba leyendo un día de eso una noticia de un famoso noviazgo que hoy en día hay ahí entre unos cantantes. Sí, va. Y lo más chistoso que las revistas de esto están haciendo alarde del romanticismo de estos dos,
que están ahí que por casarse y que el anillo costó no sé cuánto, pero es de reírse que ya están haciendo como un tipo, vamos a decirlo así, como un tipo de profecía de cómo van a terminar. Exacto. O sea, ya están como apuntándole a que van a separarse. Por sus relaciones pasadas, ¿no? Exacto, van a separarse. Entonces, mire, una cultura que encontramos en las redes sociales, una cultura de desecho, como usted en un momento lo dijo. Vive del momento. O sea. Exacto. Entonces, puedes dejar a sus hijos. Si no le funciona, deja que miren qué hacen. No. Es el problema. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Sí. Hemos perdido de vista el manual, ¿no? Y las graves consecuencias están frente a nosotros, y ahí es donde nosotros debemos de hacer un criticismo hacia nosotros mismos. ¿Sí? Fíjese que tenía algo en mi mente ahorita, hermano Eddie. Muchas veces el humano es así, ¿verdad? Muchas veces el humano quiere buscando opiniones. Por ejemplo, un tipo de consejería. Exacto. Por lo general anda buscando lo que quiere oír y no lo que tiene que oír. Exacto. Lo que quiere oír es una justificación para su comportamiento o su deseo. En este caso, por ejemplo, consejería matrimonial. ¿Qué hacer cuando ya no aguantas a tu esposa? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué hacer? Y van a ir a googlearlo. ¿Cómo ahora está de moda eso, verdad? Pon un teclazo y ¿qué? Aparecen ahí, por supuesto, posiblemente consejeros conservadores que van a animar, pero ahí aparece un sinfín que mira, que si no funciona puedes dejarla y todo eso. Y él dice, Dios me está hablando. Entonces, ¿me entienden? Sí. No hay criterios propios, fundamentos sólidos. Un dato curioso con lo que usted mencionaba. Hace unos días, solo por corroborar un dato que escuché, ingresé a una búsqueda en internet y resulta de que era acerca de la identidad, ¿no? De la identidad del ser humano. Resulta que si usted busca artículos, recursos, blogs, libros de la identidad del ser humano, se lo aseguro que va a encontrar más de 1 millón de recursos. Porque ahí sale, ¿no? Abajo de la búsqueda sale el número de resultados. Sí, es cerca de 1 millón y tanto aparecía. Y fíjese que me atrevo a decirle que en cada página de las que aparecía, tal vez uno o ni uno tenía que ver con la Biblia. Sí, es que y es lo que está llenando la mente de la gente ahora, ¿no? Exactamente. No hay un fundamento sólido. Y peor si va a Wikipedia, es peor todavía, ¿verdad? Entonces, es tremendo lo que estamos viendo. Pero citamos el primer propósito, hermano Eddie. Así es. Antes de pasar a nuestra cápsula del día, vamos a citar nuestro primer propósito, el cual se nos muestra con relación al matrimonio. Los propósitos de Dios con relación al matrimonio y la familia. Y podemos decir que el primer propósito, hermano, es reflejar la imagen de Dios. Así es. Reflejar la imagen de Dios. Y lo que usted citaba, ¿no? Hagamos al hombre, como dice, conforme a nuestra semejanza. Sí. A nuestra Mire qué imagen. Interesante. A nuestra imagen y semejanza. Así es. Por lo tanto, podemos observar muchos de los atributos que el Señor es, y uno de los atributos comunicables, como alguien lo define, ¿no? Es el amor. Exacto. Y podemos decir que Dios es amor, y el matrimonio es el único lugar donde el hombre y mujer pueden vivirlo en su máxima expresión. O sea, cuando entendemos que la Biblia expone de que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, no quiere decir que esa imagen y semejanza tiene que ver con el poder o con los atributos que él tiene, ¿sí? Sino que en la forma de ser seres comunicables, ¿sí? Seres que transmiten sentimientos. Que tenemos voluntad, tenemos sentimientos, tenemos emociones. Exacto. La esencia misma de nuestro ser. Exactamente. Entonces, en el matrimonio, vivirlo de la manera correcta es honrar a Dios. Me llama mucho la atención que dice reflejar la imagen de Dios. Ajá. O sea, eso quiere decir, hermano Carlitos, corríjame si estoy equivocado, eso quiere decir que podemos estar reflejando mal la imagen de Dios. Exactamente. Por ejemplo, mire, a la hora de los conflictos, creo que este punto es importantísimo. Reflejar la imagen de Dios. Por ejemplo, usted viene y tiene un problema con su esposa, X o Y razón, y viene y resulta pues en el proceso algún tipo de palabras que no fueron acordes a. Así es. Mire qué importante aquí. Viene usted y le hago una pregunta. ¿Cómo el Señor nos ve a nosotros? ¿Cómo nos recibe cuando venimos arrepentidos? ¿Nos perdona? Nos perdona.
¿Y por qué nosotros no perdonar? Exacto. Y mire que el perdón es algo que debería estar constante y firme en el matrimonio. Honrar a Dios. Es que mire, yo lo digo algo. Yo lo veo así, en palabras sencillas, ¿verdad? Dios dijo que era así. Y nosotros estamos llamados a hacerlo como Él dijo. Exacto. Qué pena que estemos haciéndolo de la forma que Él nos dijo. Sí. Deshonramos su voluntad. Sí, primero yo creo que deshonramos su mandamiento, ¿ah? O sea, deshonramos el mandamiento que Él nos dio, no estamos cumpliendo para lo que fuimos hechos y para lo que estamos aquí. Segundo, también lo que usted decía al principio del primer propósito. El primer propósito es reflejar la imagen de Dios. Entonces, cuando nosotros no cumplimos ese propósito, estamos siendo deficientes en reflejar la imagen de Dios. Nos salimos de la fórmula. Exacto. Nos salimos del plano. Exacto. Y muchas veces andamos buscando, hermano Carlitos, respuestas en un montón de lados. ¿Sí? Andamos buscando respuestas en un montón de lados donde no existen. ¿Sí? Y muchas veces dejamos la palabra de un lado cuando es la Biblia la que nos orienta. Aquí es lo que tenemos que Disculpe hacer. que me ría, hermano Eddie, pero venía a mi mente en algún momento de que alguien preguntaba si qué aconsejaba, si podían ir donde un brujo a preguntar qué estaba pasando en su matrimonio. Mire qué niveles el humano llega. Sí. A decir que si le había dado algún tipo de toma. Brebaje. O sea, pasa. Sí. Lamentable. Y definitivamente muchas veces esas cosas, hechicería, brujería, misticismo, todas esas cosas, muchas veces eso es lo que moldea el matrimonio en la familia, ¿sí? Exacto. Y no la palabra, ¿sí? Exacto, Por eso decimos, y lo hemos dicho siempre, un matrimonio bien vivido es predicar el evangelio. O sea, el matrimonio bien vivido es un testimonio vivo. Amén. De la imagen la de Dios. honra de Dios. Exacto. Es honra. Así es. No lo miramos de esa perspectiva. Que no nos olvide este punto. Vamos a seguirlo ahorita después de la cápsula. Así es. Mire, pero el punto radica en que lo miramos mire, el matrimonio para que funcione lo miramos como de una perspectiva egoísta. O sea, quiero que funcione porque quiero ser feliz. Exacto. Porque no quiero tener ningún tipo de conflicto. Porque lo que la sociedad dice, no, que color de rosa y que las hormiguillas, romanticismo. Pero mire, el sentido principal es sentirme bien. Exacto. Que no está mal, ¿verdad? O sea, no vamos a decir que está mal que disfrutar del matrimonio. Pero no es el propósito primario. A eso voy. El propósito principal es la honra de Dios. Exacto. Y aquí la cosa cambia. Sí. Ya cuando usted empieza a vivir con esa perspectiva, usted ya es un nuevo norte, ¿no? Un nuevo rumbo. Mire, y cambia porque hasta algunas decisiones que tomamos con relación al matrimonio, por ejemplo, en el caso de las personas que deciden separarse, hermano Eddie, y que rompe, y el divorcio es de una perspectiva matrimonial, administrativa, es destructivo. Así es. Entonces, ¿por qué sucede? Para satisfacción del ego. Porque no estoy bien. Porque solo pienso en mí, ¿verdad? Por supuesto, hay particularidades y excepciones a la regla. Cada Que eso caso ya lo hablamos, ¿verdad? Pero qué importante es que no lo miramos desde la perspectiva del Señor. De darle la gloria a Dios. Exacto, sino que nuestra. De sentirnos bien. Nos casamos para ser felices. Nos casamos para la gloria de Dios. ¿Cambia la cosa, pastor? Sí, Mire, sí. hay que notarlo ahí en el libro del... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el libro que los pastores utilizamos cuando casamos a alguien? El manual del ministro. Pero bien, después de esta pequeña reforma al manual del ministro, vamos a ir a nuestra cápsula del día, queridos hermanos, acá en Diálogo de Fe y Salvación. Una frase que nuestro hermano Eddie tiene con nosotros que, sin lugar a dudas, llamará mucho la atención. Adelante. Bien, hermanos y amigos, hoy estamos acá nuevamente en Diálogo de Fe y Salvación con nuestra cápsula del día. Y hoy tenemos una frase muy especial que queremos dejársela a ustedes. Queremos que usted medite, queremos que usted piense, queremos que usted tenga ahí un momento para pensar en esta frase. Creemos que es algo bien importante que va muy relacionado con el tema que estamos hablando hoy. Y escuche la frase: su matrimonio es mucho más importante de lo que usted puede haberse imaginado, porque afecta la reputación de Dios en este planeta. Repito, su matrimonio es mucho más importante de lo que pueda usted
haberse imaginado porque afecta la reputación de Dios en este planeta. Por eso, amados hermanos, es esencial que nosotros escojamos y veamos a Dios como el arquitecto de nuestro matrimonio y no se diga de nuestra familia. Definitivamente. Por eso hace un momento hacíamos una pregunta y creo que esta pregunta también la podemos aplicar acá. ¿Quién, en su momento decíamos, qué planos tenemos en las manos? Hoy vamos a cambiar un poco la pregunta. ¿Quién es el arquitecto de nuestras relaciones? ¿Quién es el arquitecto de nuestro matrimonio? ¿Quién está moldeando su familia? ¿Es Dios? ¿Es Jesús? ¿Es usted? Son ideologías que vemos por ahí que caracterizan a la época en la que estamos viviendo. Es un reto, es un desafío, es enorme, pero no debemos aspirar a menos, ¿sí? O sea, lo que nosotros debemos aspirar siempre es a tener dentro de la familia, o sea, en todos lados de la familia, a Dios como arquitecto y como diseñador de ella. ¿Por qué? Porque nosotros, si no sabemos la importancia del matrimonio, afectamos la reputación de Dios en este planeta. Así, nuestra cápsula del día hoy, corta, al grano, medite sobre esta frase. Queremos invitarle a que usted también pueda seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos también en Instagram. Usted puede escuchar todos los episodios de Diálogo de Fe y Salvación, verlos o escucharlos en YouTube, en Spotify, en Deezer y en cualquier plataforma de podcast que usted utilice, que sea de su preferencia. Así que le animamos a que no solo escuche, sino que también comparta con amigos y familiares estos capítulos que estamos hablando acerca de los riesgos y desafíos de la iglesia contemporánea. En esta oportunidad hablando específicamente de el propósito del matrimonio y de la familia. Esta ha sido nuestra cápsula del día aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Muy bien. Estamos de nuevo aquí en el panel central después de que la cámara se enfocara específicamente ahí en hermano Eddie y le hiciera un close-up. ¿Cómo le llaman a eso? Ahí estamos, terminología de qué? De Filmmakers. Ahí está. Bien. No, fíjese que esa frase que se tocó, excelente. Y aquí está viniendo algo a mi mente, hermano Eddie. Es que mire, pues, vuelvo al punto. Planteamos el matrimonio desde una perspectiva, como le digo, egoísta. O sea que caminamos para satisfacernos a nosotros mismos. Exacto. Cuando el caminar debe ser con el objetivo de la gloria de Dios. Ahora aquí viene algo, hermano, y aquí encontramos mayor que alusión a lo que el apóstol Pablo, por ejemplo, cita, por cierto, del Antiguo Testamento allá en 1 Corintios, en donde le dice a la gente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ajá. O sea que aquí viene algo y dice uno: no, pues mira, pues es que si entendemos que el plano está diciendo que la idónea la idónea o el idóneo, queridos jóvenes que nos ven, nos escuchan, la idónea y el idóneo tiene que ser del Señor, porque otra no entiende esta parte, hermano Eddie. Exacto. O sea, no lo entiende. Y es que también usted mencionaba algo muy importante y creo que es necesario hacer énfasis aquí. Yo no puedo darle la gloria a Dios si mi matrimonio es con una persona que no le alaba a Él. Mire, pongámoslo un poco más sencillo. No sé si usted ha tenido la oportunidad de llegar a una construcción en donde los albañiles ni le atinan al plano. O se recuerda usted de aquel famoso videoclip de Chapulín Colorado, donde el Chapulín Colorado tenía al revés el mapa y... O sea... No sé si me entiende. Exacto. Podemos decir que alguien que no conoce a Dios no va a poder discernir los planos. No lo vamos a poder leer. Exacto. No va a entender. Primero no va a entender la identidad del matrimonio, la identidad de la familia, y tampoco va a entender para qué está aquí. Exacto. O sea, ¿para qué? ¿Por qué nos casamos en su momento? Exacto. Pero mire, ese propósito que usted nos acaba de compartir, o sea, ese detalle que usted nos acaba de compartir, yo creo que nos desencaja a todos, ¿no? Sí. Porque en su momento, muchas veces nuestras metas matrimoniales, nuestras metas
como cuando somos novios, que está en ser feliz. No está mal aspirar a eso. No. ¿Sí? Yo creo que va a ser consecuente. Pero sí, yo pienso que lo que usted acaba de decir es clave, es consecuente. O sea, el ser feliz es una consecuencia. ¿De qué? Y fíjese, hermano Eddie, que ahorita estoy pensando en otra reforma al manual del ministro. No es un matrimonio. No es un matrimonio feliz, fíjese. Tenemos que llamarle como la Biblia nos llama, por ejemplo, en nuestra relación con Cristo. Un matrimonio gozoso. Exacto. ¿Ah? Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Aplicado al matrimonio, ¿verdad? Sí. No, hombre, es que mire, es que ¿quién dice que no hay luchas? Sí, hay lucha. ¿Quién dice que no hay dificultades? ¿Quién dice que no hay problemas? Hay enfermedades. Los niños vienen y se lucha un sinfín de cosas. Entonces, el propósito es la gloria de Dios. Definitivamente. No nuestra felicidad en sí. Exacto. Que cuando nosotros buscamos la gloria de Dios, es consecuente que el Señor pues honra a quien a Él le honra. Exacto. Y es que al final la consecuencia es la bendición. El punto es que muchas veces la búsqueda de la felicidad, del placer propio, nos desenfoca. Ahí está. Sí. Y nos centramos no en la gloria de Dios, sino en satisfacer nuestras necesidades. Exacto. Sí, y eso ya son deseos egoístas, narcisistas, ¿verdad? Ahí está. Individualistas. Mire, fíjese usted que al analizar así de cerquita el narcisismo como que está bien metidito en nuestra sociedad. Ajá. Es que lo que pasa es que como que no lo vemos. Sí, y fíjese que desde una perspectiva, en cierto momento lo platicábamos con alguien y también lo hemos platicado con mi esposa. Siempre uno, a veces cuando va a resolver un conflicto en el matrimonio, casi siempre uno parte con un preconcepto. O sea, cuando usted, no sé si les ha pasado, ¿verdad? Pero creo que en algún momento todos hemos tenido problemas en el matrimonio. No, pastor, por favor, no. Usted no tiene, ¿ah? Todos, yo creo que todo el mundo. Pero fíjese, casi la mayoría del error, estábamos estudiando nosotros este punto, y el error es que muchos de nosotros, para resolver un conflicto, partimos del hecho de que nosotros tenemos la razón. Sí. Entonces, ese ya es un deseo egoísta, porque usted va ya desde una perspectiva defensiva. Exacto. Yo tengo la razón. Pero entonces, ¿por qué usted no se deshace de todos los preconceptos que tiene? Y vamos a ir a dialogar. Lo que dice el plano. A ver a qué acuerdo llegamos. ¿Ya? A lo que dice el plano. Exacto. Pero muchas veces voy con yo tengo la razón. Y es una lucha, mire, muchas veces en el matrimonio se vuelve una lucha de egos. Sí. Una lucha de ¿qué? De lo que acabamos de decir, de razones, ¿no? O sea, yo quiero tener la razón, pero también ella. ¿Sí? Entonces, cuando se da esa lucha, muchas veces se da porque nosotros vamos ya con un preconcepto, o sea, un deseo de que la solución al problema que estamos teniendo sea como yo digo. Sí, y no un consenso entre ambos, generar acuerdos, ¿no? Generar acuerdos que tienen que ver, mire, y un buen puente para el segundo propósito. Así es. El segundo propósito, el cual tiene que ver con suplir la soledad por compañerismo. Exacto. Ojo que el Señor lo establece así. Ya hemos visto que la soledad no formaba parte del plan de Dios para la humanidad y que no fuimos diseñados para vivir en soledad. Exacto. Sino que hay un propósito principal en esa unión, hermano Eddie. En esa unidad, en ese vínculo emocional, ese vínculo sexual, ese vínculo de todo. Sí, es un vínculo que abarca. De hecho, cuando hablamos de reflejar la imagen de Dios, de precisamente Varela, que es el autor, uno de los autores que estamos tomando como referencia, él cita, ¿no? El amor. Y el amor, donde alcanza una de sus máximas expresiones, como Dios lo diseñó, es en el matrimonio. Solo ahí. Exacto. ¿Por qué? Porque ahí hay amor filial, hay amor sacrificial. El agape, el amor agape. Exacto. Hay amor hacia los hijos, o sea, hay amor, esos vínculos familiares existen. Se encuentra todo. Exacto. Entonces ahí el matrimonio en sí es esa expresión, una de las expresiones máximas del amor de Dios. Ahora, lo que usted decía, las escrituras señalan claramente el segundo propósito, que es el complementarnos, ¿no? Porque en Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo. Oiga, no es bueno. Le haré ayuda idónea para él. Me gusta mucho lo que usted acaba de decir, precisamente cuando empezábamos a hablar de este propósito. La soledad no estuvo en la mente de Dios. No. O sea, fuimos hechos para vivir en comunidad.
Sí, y fuimos hechos, hablando en un contexto de matrimonio, fuimos hechos también para vivir en un contexto de pareja, ¿no? Ahora, tenemos que decir también que existen algunas excepciones a la regla, hermano Eddie, con relación a un llamado, con relación a un contexto social, a cualquier circunstancia en la vida, ¿no? Que provoque pues una situación un poco compleja o difícil para poder llevar a cabo pues esta unidad matrimonial. No pueden existir, hay un sinfín de situaciones, ¿no? Contextuales en la vida de las personas que pueden llevar a no hacerlo, pero en el diseño, en el plano, implica ese compañerismo, implica esa complementariedad. Exacto, y esa complementariedad de la que usted habla, ese compañerismo, significa que nos necesitamos el uno al otro. Uh-huh. Sí. O sea, mi esposa necesita de mí y yo necesito de ella. Sí, no por simples hechos, no por el simple hecho de que nosotros tengamos debilidades o errores, porque los tenemos. Claro, ¿sí? Claro. Pero también nos necesitamos ambos porque así es el diseño de Dios. Así es el diseño, el plano. Definitivamente yo tengo necesidades que solo mi esposa puede suplir. Mire, en algún momento vamos a tocar, creo que en la planificación del programa tenemos la parte del divorcio. Uh-huh. Y la parte del divorcio, lo desastroso que es para el desarrollo emocional e intelectual de un niño que uno de los dos no esté. Exacto. ¿Por qué? Porque el plano dice que no debe ser así. Sí. Y es con consecuencias, perdón. Consecuencias graves. Gravísimas para un niño. Sí, definitivamente. Y que usted mencionaba una palabra importante anteriormente, en donde el esposo y esposa son insustituibles. Sí es. No se puede sustituir. O sea, el esposo, el papá, pensemos en la función padre-hijo, madre-hijo. No se puede sustituir esa figura paterna o materna. No se puede delegar ni sustituir. ¿Sí? Puede buscarse, podríamos decir, algunas fuentes de apoyo, ¿no? Pero sustituir específicamente el papel de papá o mamá en la casa, en la familia, es prácticamente imposible. Exacto. ¿Sí? Tremendo, ¿no? Tremendo. Para terminar esto, no necesitamos el uno al otro. Debemos reconocer eso, ¿sí? Y esto lo reconocemos cuando construimos nuestro matrimonio de acuerdo a los planes de Dios, ¿sí? Y a medida, mire, hermano Carlitos, que los años vayan pasando, nosotros apreciaremos el ingenioso diseño de Dios, ¿sí? Exacto. Yo creo que todos, conforme los años, conforme el tiempo, nos damos cuenta cuánto necesitamos a nuestras esposas, ¿no? Y cuánto también nosotros les apoyamos. Como esto, yo creo que lo hablamos anteriormente. Aquí se viene a formar un factor importante del por qué la prioridad del matrimonio en cuanto al esposo y esposa debe ser su cónyuge. Antes que los hijos. Exacto. Y mire que puede sonar a herejía lo que estamos diciendo. Exacto. ¿Por qué? Porque el diseño matrimonial, porque los planos dicen, y creo que lo vamos a ver más adelante, porque los planos dicen que nosotros tenemos que preparar a nuestros chiquitos que tenemos hoy en día para que se vayan. Vámonos a volar. ¿Ah? Como padres estamos llamados a instruir para que salgan. Y la pregunta es esta: ¿con quién se va a quedar usted? Ese es el punto. Y sabe usted que ahí se dan muchos casos de divorcio. O sea, muchos casos de divorcio se dan en el momento en que los hijos se casan. ¿Por qué? Porque los padres ya no se pueden encontrar el uno al otro. ¿Por qué? Porque dedicaron su vida entera a sus hijos y descuidaron a su cónyuge. Digamos algo picante. algo con cosa, dijo. Por ejemplo, en los momentos, mire, aplicando al propósito de complementariedad, de compañerismo, de unidad, de amor filial, de ayuda mutua, ¿sí? de idoneidad, ¿verdad? Ustedes de esa ayuda mutua. Mucho entendemos que la sexualidad es un asunto importante dentro del matrimonio. Definitivamente. Ahora, existen procesos en la vida del humano, conforme los años pasan, que la sexualidad va bajando, hermano Eddie. Así es. Y cuando esa llama, la cual dicen, según muchos psicólogos y según muchos maestros bíblicos, hablan de que es una llama la cual que provoca cierta estabilidad matrimonial. Y cuando ese aspecto no esté, ¿qué va a predominar? Exacto. En su momento, cuando la atracción física ya no esté,
Porque también nos salen arrugas, ¿no? O sea, bueno, el pelo se cae. O sea, y fíjese que ahí es donde debemos... ahí es donde es necesario regresar al propósito. No hay que perder de vista cuál es el propósito. Exacto, el propósito principal, darle la gloria a Dios. Sí. Y nuestra felicidad va a ser consecuencia de nuestro enfoque en ese primer propósito. Tener una fidelidad y brindar amor. Por eso que Pablo cita, ¿no? en Efesios. En Efesios, en donde él dice que maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Sí. Ay. Bueno, pero ese es pasaje para otro día. Fíjate, pues sí, porque hay mucha tela que cortar. Entonces, hermano Eddie, qué interesante es no perder de vista la gloria de Dios. Definitivamente. Es un tema que no debe salir de nuestro enfoque. O sea que hablemos de una pareja de 60, 70 años. El consentirse y ayudarse en el compañerismo interno de pareja, de amor, es gloria para Dios. Exacto. Recordemos, para terminar de hablar del segundo propósito, que es el complementarnos, el compañerismo. Recordemos que nuestra prioridad no son los hijos. Es el punto. Es el esposo. Ese punto es el suena cónyuge. Casi que herejía. Es el cónyuge. ¿Sí? O sea, es mi esposa o el esposo, ¿no? Entonces sí debe existir atención, pero los hijos beben de ese compañerismo que como esposos tenemos. Vamos terminando, hermano Eddie. Tercer propósito. Ya nos quedan, ¿qué? 2 minutitos. Vamos. Tercer propósito. Multiplicar un legado de Dios. Exacto. O sea que la multiplicación es un legado. Y me llama mucho la atención la palabra legado. ¿Sí? Multiplicar el conocimiento de los planos. Exacto. O sea, no está... Bueno, no está hablando necesariamente de una multiplicación de personas, ¿no? Ajá. Sí. Sí. Pero... También entra. Ajá. También entra. Va por ahí también, ¿verdad? Exacto, pero no únicamente eso. Exacto. ¿sí? Sino una multiplicación, como usted dice, del conocimiento de los planos. O sea, una multiplicación del conocimiento de principios y valores bíblicos. Sí, o sea, que multipliquemos lo que en su momento nosotros entendimos. Y podemos definirlo, hermano Eddie, la familia como agente misional. Definitivamente. Ahí está el punto. O sea, el primer círculo misionero en donde nosotros debemos movernos, lo hemos dicho, es la familia. Sí, el punto es que pensamos que muchas veces para hacer misión tenemos que ir a otros países, aunque es innecesario, ¿verdad? Claro, es necesario. Pero nuestro primer círculo es nuestra familia. ¿Por qué? Porque estamos llamados a dejar un legado. Los planes originales de Dios llaman a que los hogares sean una clase de invernadero. Un lugar acogedor en donde los niños crezcan aprendiendo principios morales, valores humanos e integridad. Dios en su palabra establece que en los planos está esto, pastor. Exacto. Tenemos que hacerlo. Sí. No podemos dejarlo a un lado. No se puede obviar. Multiplicar el legado. Que el nombre del Señor sea conocido. Que esa sea... Mire, y muchas veces se piensa, ¿no? Muchas veces, y gloria a Dios por los padres que tienen este pensamiento, pero también es importante tomar en cuenta no solo estos aspectos que vamos a mencionar, porque muchas veces los padres se preguntan, ¿qué le voy a dejar a mis hijos, no? Pregunta, ¿no? Hermano Carlitos, ¿qué sería lo más valioso, lo más importante que usted le podría dejar a sus hijos? El entendimiento y conocimiento de Dios. Legado. Los planos dicen eso. Exacto, legado. Pero muchas veces, ¿sabe qué, hermano Carlitos? Muchas veces pensamos en cosas materiales. Que tengo que esforzarme mucho y no paso tiempo con ellos porque les quiero dejar un buen futuro. Y mire que está bien, no estamos diciendo que esté mal. Sí. Pero prioridades. Balance. Priorizar. Sí, priorizar una, como en su momento alguien lo decía, legacía. O sea, un legado. ¿Sí? Que cuando usted ya no esté, su hijo no solo recuerde un terreno, una casa que usted le dejó, sino que los principios y valores bíblicos que usted le enseñó. Mi papá me enseñó a conducirme así, a caminar así, a vivir así. Gloria a Dios. A entender a Dios. Sí. Entiendo a Dios porque mi papá me lo enseñó. Exacto. Entiendo a Dios porque mi papá me lo enseñó. Ese es el legado más importante. Ese es el legado más importante. Una cosmovisión de vida, hermano. Sí, es la herencia. O sea, pienso que es una herencia invaluable más que cualquier otra cosa que podamos Ahí están los planos, hijo. Te enseño a leer los planos. Exacto. Ama los planos.
Así es. Los planos del Señor. Familias de chiquimules acá para no sé de dónde. Guatemala, Centroamérica, Latinoamérica. Y ahora igual que el canto, ¿verdad? Ánimo. Hay planos. Usémoslos. Hay planos. Y mire, las consecuencias son lindas. Definitivamente. La gloria del Señor. Así es. Nuestro principal objeto de misión, la gloria. La gloria de Dios. Nuestra felicidad va a ser consecuencia de eso. Amén. Manuel, y palabras finales. Un privilegio hablar sobre este tema. Quedamos picados, no terminamos. Exacto. Para mí es de mucha bendición. Tengo un matrimonio joven y de verdad para mí es de mucha bendición hablar de estos temas. Ambos, vamos aprendiendo. Me edifica mucho y de verdad lo que queremos también es transmitir nuestros principios y valores bíblicos a todos ustedes que están ahí del otro lado de la radio, del otro lado de la pantalla, de donde quiera que usted nos escuche. Así que un privilegio enorme hablar de esto. Un fuerte abrazo para usted. Dios lo bendiga. Le apreciamos mucho. Gracias por estar pendiente de Diálogo y Fe y Salvación. Gracias a los hermanos que nos escuchan en el mercado, en su casa y están pendientes siempre del programa. Un saludo especial a todos. Y siempre les queremos recordar que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. La obediencia. Esto ha sido Diálogo de Fe y Salvación. Que el Señor les bendiga. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.